los condicionamientos, por favor, y cómo cuesta esto y cómo es de evidente al tiempo, ¿cierto? Porque tenemos una cantidad de creencias limitantes, de condicionamientos y si no lo trabajamos, pues adivinen qué, que seguimos respondiendo nuestra vida y viviéndola desde esa limitación, desde ese condicionamiento que lo que hace es autosabotear nuestra vida, ¿cierto? ¿Y cómo nos damos cuenta de esos condicionamientos? Miremos nuestra vida cómo está. Y empecemos por qué es un condicionamiento, ¿vale? O sea, condicionamiento, nos lleva a condicionar la vida. O sea, son experiencias que hemos vivido, a veces positivas, a veces adversas, que nos llevan a tener una percepción, o sea, que nos meten dentro de una cajita de pensar que la vida es de tal o cual manera y que alimentan nuestras creencias. De hecho, nuestras creencias están apoyadas en nuestros condicionamientos. O sea, tenemos un condicionamiento por algo que sucedió en la infancia, donde nos sentimos inseguros, donde hubo escasez, donde hubo necesidad, donde hubo falta de apoyo, y eso nos genera un condicionamiento que empieza a atraer situaciones que refuerzan ese condicionamiento hasta que generan una creencia que dice: yo soy de malas para el amor, yo no tengo suerte para la plata, a mí no se me dan las cosas bien, yo no tengo facilidad para hablar en público, o sea, y todo esto empieza por un evento que el inconsciente agarra, que tuvo una carga emocional, es importante, o sea, porque el mismo evento entre nuestros hermanos nos ha podido marcar de manera diferente. O sea, todos pudimos vivir eso y lo procesamos de manera diferente. Todo depende de la carga emocional y de nuestra naturaleza, cómo atesoró eso y cómo empezó a sentirse enmarcado dentro de esa creencia de yo soy así, a mí me pasan estas cosas, mi vida es de tal manera, y todo lo veo tras ese filtro, ¿no? Así es, y sabes que lo más grave que esos condicionamientos, esa forma, esa percepción, secuestra nuestro diálogo interno. Y lo que dices, empezamos a darlo por sentado y a hablar de ello como si esa fuera la vida, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que empezamos a vivir desalineados de los valores, de lo que sí nos gusta y de lo que sí queremos, y empezamos a dirigir nuestra vida hacia lo que no queremos, ¿cierto? Y empezamos a seguir aceptando esas relaciones de pronto que no son plenas, ese trabajo donde no estamos feliz, pero pues es la vida y eso es lo que toca hacer. Y entramos en una historia que no es la vida expansiva que realmente nos merecemos y a la que estamos destinados también, ¿no? Y como tú dices, ese diálogo está entonces fundamentado en qué? En esas cosas como hablar todo el tiempo mal de mi trabajo, detestar mi trabajo, pero decir, O del pero por lo jefe. menos tengo trabajo. Hay otros que ni siquiera tienen trabajo, ¿cierto? O las cosas están muy mal, o sea, todo está muy mal. Yo me acuerdo ese mantra en una época, estaba en Puerto Rico como muy institucionalizado y a mí me impresionaba mucho porque no es que las cosas están muy mal, es que las cosas están muy mal, o sea, con quien tú encontraras. Y cuando empezamos a generar eso, empezamos a atraer esas cosas que dicen todo, sí, eso está muy mal. Recuerden que siempre hay una forma de ver el vaso lleno o el vaso vacío. Esto es una tendencia de nuestro cerebro, en qué nos enfocamos. Entonces nos va a llevar a aquello en que estamos diciendo, no es que este mundo está perdido, no es que esto no lo salva a nadie, no es que, o sea, todo ese tipo de expresiones que tenemos en el día a día y que parecen muy sencillas y que las podemos repetir muchas veces, o sea, simplemente están generando esa cajita desde la cual nosotros optamos o no optamos por la vida.
porque entonces decimos, ni para qué lo intento. No, si eso solo es para los que pueden, eso solo es para los que tienen dinero, eso solo es para los que tienen padrinos, eso solo es para no sé qué, eso no, no, eso no es para mí, no, eso tan bueno no dan tanto. Fíjate que eso está basado en refranes de la familia, en el país, porque cada país tiene sus propios condicionamientos, cada grupo social tiene sus condicionamientos, o sea, nosotros nacemos en un país bajo un género determinado que tiene unos condicionamientos que ya afortunadamente se están rompiendo, pero que, por ejemplo, en la época mía era el condicionamiento de género, el condicionamiento de país, el condicionamiento de nivel socioeconómico, ya nacemos en eso, ya entramos en eso, y luego empezamos a generar los condicionamientos propios, ¿no? Que tienen que ver con las experiencias personales que vivimos cada uno de nosotros, que nos impactan, que nos marcan, entonces se nos va cerrando la cajita, ¿no? Cada vez más se nos va estrechando en medio de todo eso y ni siquiera lo intentamos. Esa famosa fábula del zorro con las uvas, que no pudo alcanzar las uvas y dijo, ay, bueno, pero están verdes, ¿cierto? Porque la mente, de alguna manera, nos va a echar historias para quedarse en esa zona de confort, aunque le genere malestar. Claro, y empezamos a perseguir los sueños, como dices, patrocinados por la sociedad, ¿no? Entonces hay que tener esto y hacer esto y vamos yendo, pero no atendemos esa narrativa, ¿cierto? No entramos realmente a tomar responsabilidad sobre esta charla interna, sobre esta máscara que estamos que ha sido construida sobre nosotros, porque es que ni siquiera la hemos construido nosotros, ¿no es cierto? Sino que ha sido impuesta, como cuentas, sí, a través de la sociedad, de la cultura, del estudio, de los papás, y nos vamos dejando ahí durmiendo en los laureles, como decimos, no, tenemos que empezar a autoobservarnos, es súper importante, empezar a ver esos pensamientos, esa narrativa, primero ver el área donde no nos está funcionando, y a partir de eso empezar a mirar cuál es mi narrativa en esa área de mi vida, qué es lo que me estoy contando, cuál es el cuento que me estoy contando, porque la historia que te estás contando está patrocinando y llevándote por ese camino, ¿cierto? Y poco a poco dándote cuenta, empezar a romper la identidad de lo que no eres, que te has comido un cuento. Entonces decir, pero si yo no soy eso, porque tú tienes la opción de elegir algo diferente, de ser algo diferente y de actuar desde otro lugar, cuando empiezas a identificar y empezar a romper con esa identidad y como hablábamos ayer, empezar a dejar morir un pedacito, ¿cierto? Que cuesta un pedazo de esa identidad para que nazca una identidad diferente y más expansiva. Y a los otros no les gusta que se muera una No parte somos de tuya de tu populares, como dices tú identidad. siempre. Yo siempre digo, puede que no seas popular cuando hagas eso, pero no importa, porque los otros quieren ver, adivina qué, lo mismo de siempre. Y te dicen, ay, ¿cómo has cambiado? Y eso no es un piropo. Y no lo dicen como un piropo. Cuando me dicen cómo has cambiado, sí, qué dicha. Claro que sí. Ale, y es increíble porque definitivamente la conciencia, poner luz, por eso los procesos, por ejemplo, como constelaciones, los procesos El terapéuticos, blink, el el blink que blink es hacemos maravilloso. quita El, va profundo sobre estos condicionamientos. Por eso nosotras somos fans de del esta blink. técnica, sí. Nosotras y nuestra familia, acá que hacemos blink, toda nuestra familia Y participa. nosotras Claro, y nosotros nos lo mutuamente, hacemos una personalmente. vez al mes nos hacemos, Patico me hace mi, yo hago ahí un blink, porque hay que ir detrás de esos condicionamientos y esto es uno a uno, esto es como nos dice Siva Gabán, pelar la cebollita, ¿cierto? Esto no es que uno y ya me liberé, no, pero por favor tenemos cantidad de condicionamientos, es que es como el juego, nos mandaron con todos esos condicionamientos para precisamente ir empezando a liberarnos y ver cómo vamos jugando el juego, dándonos cuenta de que somos seres infinitos de luz y quitándonos esa máscara, ¿no? Que nos han Exacto. puesto. Entonces ahí funciona, Ale. Primero, la conciencia, el ver, el observar, o sea, el observar mi diálogo, el observar
donde estoy, o sea, como desarticulada en algún área de mi vida, es empezar a preguntarme yo cuáles son mis creencias, los refranes, lo que me dijeron, lo que escuché, lo que vi, de las historias que me enamoré y me apegué con respecto a ese tema, ¿cierto? Eso es súper importante. Saber que vamos a transitar un proceso de incomodidad, o sea, vamos a ir allá y ver eso, y de hecho lo vemos en el Blink, o sea, en el Blink hay momentos donde nosotros sentimos no lo voy a lograr y como que la cosa parece peor y todo, pero siempre se logra, es maravilloso, Siempre, nosotros siempre le decimos siempre, a las personas, siempre lo logramos, no se sí. preocupen, no se preocupen, pero hay un momento en que la mente siente tal malestar que es como, que nos dice, déjalo así, es como cuando tenemos un dedo infectado o una infección, nos empiezan a drenar, es muy doloroso, ay, nosotros, no, no, déjemelo así, déjemelo tapadito con la Claro, infección, porque porque duele. duele, pero es aparentemente el dolor es menos, no, momentáneamente hay una incomodidad del cambio y por otro lado, saber que no tenemos que tener ninguna condición especial, no tenemos que ser seres iluminados ¿No? para poder transitar esto y para poder comprometernos. Por eso es bien importante saber que es la incomodidad y es el momento en el que decimos, me cansé de que me siguiera pasando esto, cuando realmente tomamos acción para hacer un cambio en nuestra vida. A veces la vida nos empuja y nosotros nos seguimos haciendo los locos y bueno, es soportable, es soportable, hasta que nos pone en un punto donde definitivamente nosotros lo único que tenemos que hacer es romper hacia adelante, o sea, no tenemos otra opción, ¿cierto? Así Y esos es. son los mayores momentos, muy dolorosos, pero también son momentos de muchísima transformación, porque salimos de algo que se llaman tiempos, espacio-tiempo congelado. Nosotros nos quedamos Congelado, congeladas sí, en una sí, forma, en algo de ver, en sí, una forma de hacer y estamos congelados como si congelados. eso, la vida pasa y nosotros todo lo estamos viendo desde esa percepción. Entonces, ese Así es. momento de Es como gran un incomodidad, screenshot, ¿no, Patico? Como una foto sí, que queda una congelada, viñetica ahí, como dices, en sí. nuestra conciencia. Sí, Tal cual, y todo es visto desde ahí. Entonces, en la medida en que vamos a empezar esa ruptura, sí, o sea, hay un momento de liberación y a veces hay momentos de retroceso. Y a veces la gente dice, pero si yo ya había trabajado eso, claro, pero ya no estás en el mismo punto, estás en no, un punto con una una capa más mayor conciencia. profunda. ¿Mm? Así es. Así que es súper importante darnos cuenta de los condicionamientos, tomarlos para que no nos caiga el paquete pesado. Vamos recibiendo la vida con todo lo que nos va contando, vamos recibiendo los mensajes, vamos reflexionando y mirando nuestro mundo interno todo el tiempo. Y, Ale, y ahí lo vamos haciendo. y ahí es donde nos preguntamos, no por qué me pasa esto a mí, sino para qué me ¿Para pasa esto a mí. qué? Y nos hacemos las famosas preguntas de Access. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Si fuera yo realmente, ¿qué elegiría? ¿Cómo podría hacerlo diferente y que me llevara a otro nivel? ¿Cómo, o sea, Así es. empezamos a lanzar preguntas al universo con una decisión, o sea, como cuando le decimos, yo me acuerdo que el doc nos decía mucho, ¿no? Al universo hay que mostrarle maestría. O sea, uno va y como cuando pide un aumento, o sea, uno mire, a ver, es que yo soy muy buen empleado, es que, no, uno tiene que ir con maestría, Con con fundamentos, sí, fundamento, con argumentos, con con argumentos. porte, ¿cierto? Sí, Para ir así a es. reclamar eso que consideramos que es nuestro derecho. Y vivir una vida plena y feliz es un derecho de todos los seres. Y expansiva y grandiosa, no una vida mediocre de repetición De de la peor es nada. repetidera. Así es. Así que bueno, vamos a ver qué elegir.